Una vez más, muy buenos días. Bueno, el tema de la membresía, como ustedes se han dado cuenta y como cada paso y cada punto que habla de la doctrina de la iglesia es amplio, ¿cierto? No es simplemente sacar una enseñanza y decir es esto y esto y esto porque sería algo muy corto. Bueno, hermano, todo lo que tiene que ver con la iglesia es así, porque es la iglesia del Señor Jesucristo. Y bueno, hace una semana iniciamos un nuevo asunto concerniente a la membresía con la siguiente pregunta. ¿Se puede dar por terminada la membresía de una iglesia? Esa es la pregunta y el nuevo asunto que tomamos en cuenta para desarrollar este párrafo 6. Y lo primero que afirmamos es que se trata de un tema difícil, ¿sí recuerdan? Y es difícil, ¿por qué? Bueno, porque es que es un tema doloroso, porque hiere a muchos. Y no solamente eso, sino porque también debilita el testimonio de la iglesia, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y esta dificultad no solamente es que es difícil porque nos duele, porque nos hiere, porque hace esto, sino que esta dificultad aumenta cuando vemos cómo la Biblia enseña y cómo la Biblia ilustra de tantas maneras la importancia que Dios le otorgó a la iglesia, comprada por Cristo, comparándola con ¿qué? Vimos algunas cosas. La compara con una familia, la compara con un cuerpo, la compara con un rebaño, la compara con una esposa, ¿sí recuerdan? Por eso, hermanos, es que el tema no es fácil. En todas estas figuras que nosotros vimos hace una semana, usted y yo podemos ver que la naturaleza de la iglesia es algo tan profundo, de una unidad tan profunda, hermanos, que aún en un mundo todavía tan malo y tan corrompido en el que usted y yo vivimos, quitar esto, o sea, querer separarlo, la idea de separación o de ruptura, aún en un mundo malo, para la gente es extraño. Para la gente es extraño, para la gente es algo malo. ¿Y por qué es algo malo? Hermano, porque es que es contrario al diseño que Dios le dio. Usted y yo tenemos que ser muy conscientes de algo. Cuando usted y yo empecemos a ver que el diseño original de Dios empieza a ser contrario y usted y yo empezamos a verlo como normal, entonces ya tenemos que mirar una cosa. El amor se está enfriando. Porque lo que es natural, hermano, cambiarle el diseño, que es lo que han hecho hoy. Un hombre ya no es un hombre, una mujer ya no es una mujer. O sea, ¿dónde cabe eso en la cabeza? El problema es que ya se está viendo como algo normal. Lo que antes la gente lo que antes la gente decía, pero ¿cómo es posible? Eso no cabe en la cabeza de nadie. Eso es algo que no. Hoy, esos mismos que en algún momento dijeron eso, ya están diciendo, hombre, sí, ¿verdad? No es tan raro, es la verdad. Un hombre no es un hombre, una mujer no es una mujer. A eso hemos llegado, hermano. Podemos dejar que eso corrompa ni contamine nuestras almas, porque el diseño de Dios es algo de profunda unidad para su iglesia. En segundo lugar, dijimos que no podemos hablar de un no absoluto respecto a toda posible causal determinación de membresía. Sin embargo, antes de considerar en qué casos puede llegar a ser legítimo apartarse o más bien extender la membresía a otro lugar, comenzamos por casos que no son legítimos. Y hablamos de un caso que no es legítimo al momento de abandonar la membresía de una iglesia. ¿Y cuál fue ese caso? Huir en medio de un proceso disciplinario. Eso fue lo primero que hablamos. En esta mañana vamos a continuar considerando algunos otros casos que son ilegítimos antes de avanzar en los casos que la Escritura nos permita hablar de cuándo tal vez puede haber una salida legítima de una membresía local. Y vamos a hablar el día de hoy de dos, hermanos. Realmente me quedarían faltando otros dos casos ilegítimos, pero esta mañana vamos a hablar de otros dos. Y la primera de estas es decisiones basadas en causas no bíblicas. Decisiones basadas en causas no bíblicas. Esa es una de las razones y de casos ilegítimos en el cual una persona abandona la membresía de una iglesia local. Y mire, hermano, aunque parezca extraño, aunque usted diga, no, es que es extraño, encontramos situaciones que producen gran tristeza por las razones que impulsan la salida de una persona de la iglesia local. Sí, hay situaciones que uno dice, pero ¿cómo es posible que esto haya sido lo que impulse la salida de una persona de una iglesia local? Bueno, hermanos, y para que usted y yo nos demos cuenta de esto, porque es que hay decisiones basadas en razones no bíblicas para salir de una iglesia local, en esto es que vemos claramente
filosofías huecas y vanas dentro de la iglesia, pero que la gente no considera. ¿Se ha escuchado el pasaje, no? Filosofías vanas, huecas. La gente dice, no, pero quién sabe qué están esperando. Hermano, aquí es donde vemos claramente cómo la filosofía del humanismo, sí entró, sí encontró una silla en la iglesia. La filosofía del humanismo entró por ahí. Todos le dijeron, bienvenido, siéntese aquí. Y ahí se sentó el humanismo. La filosofía del humanismo sí entró a la iglesia y sí ha permeado las filas de la iglesia. Y lo que quiero expresarle es lo siguiente. El humanismo, esta filosofía del humanismo, exalta al ser humano como la medida de todas las cosas. Si usted se da cuenta, todo lo que usted ve, todo lo que pasa el día de hoy en medio de este mundo, tiene al hombre en el centro. ¿Se ha visto? Lo que importa es el hombre, lo que importa es su placer, su felicidad, su alegría, no importa nada más. Bueno, hermano, eso es lo que hace el humanismo, exalta al ser humano como si él fuera el centro del universo. En otras palabras, es que todo depende del hombre, todo depende de que el hombre esté bien, de que el hombre se sienta bien, de que el hombre sea feliz, de que el hombre esté agradado. Todo depende de eso. Todo depende de eso. Eso es lo que hace el humanismo. Esto significa lo siguiente, querida iglesia, y quiero que le preste atención a estas cosas porque a veces no se las prestamos para que usted entienda, hermano, lo que hace el humanismo y cómo esto puede permear el corazón de las personas. Cuando hablamos del humanismo, esto significa que cuando el hombre se pone en el centro de todo, esto le da una autoridad desmedida a los deseos, a los gustos y a las percepciones personales. Mientras que Dios y su palabra son puestas en un segundo lugar. ¿Entiende? Cuando le estoy hablando de decisiones basadas en causas no bíblicas. ¿Entiende que cuando le estoy hablando de esto es porque el humanismo entró? ¿Y qué hace el humanismo? El humanismo pone al hombre en el centro y esto le da al hombre una autoridad desmedida en sus gustos, en sus deseos, en sus placeres y en sus percepciones personales, dejando a Dios y a su palabra a un lado, hermano, a un lado. Es decir, ya la palabra del Señor, ya Dios, su adoración y su palabra ya no son las que gobiernan. Lo que gobierna es el gusto y el deseo de los hombres. Entonces, ¿qué pasa cuando el humanismo entra a la iglesia, cuando esta filosofía empieza a apoderarse del pensamiento de una persona? ¿Qué pasa? Bueno, esto va a terminar afectando inevitablemente y fuertemente la manera en que muchos entienden y practican la membresía en una iglesia. La raíz de esto se encuentra cuando una persona empieza a ser negligente con sus deberes y vida espiritual. Es lo que normalmente pasa. Y cuando la persona empieza a ser negligente con su vida espiritual, con su vida de iglesia, entonces lo están reemplazando. Es decir, cuando usted empieza a ser negligente con su vida espiritual, es porque usted lo está reemplazando con otra cosa. Es decir, la gente empieza a reemplazar la vida espiritual con ocio, con liviandad, con mundanalidad, y este tipo de cosas afectan sus pensamientos, sus afectos y su voluntad. Estas personas, cuando empiezan a reemplazar esto, son aquellas que empiezan a incomodarse con las situaciones que pasan en medio de la congregación. Y son las personas que empiezan a decir, no me parece. No me parece. ¿Entiende cómo empieza esto? Entonces ya casi nada en la iglesia les parece. La cuestión es que estas personas empiezan a olvidar el orden de Dios para la iglesia. Y cuando ya no están de acuerdo, simplemente optan, ¿por qué? Por irse, por abandonar la iglesia. ¿Por qué? Porque ya les empezó a entrar un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? No me parece. Aunque usted no lo crea, mi querido y mi amado, hay personas que se van de una iglesia porque les parece excesivo el horario del culto. Se les voy a decir, hermano, hay cosas que usted tal vez diga, no, eso no pasa. Sí,
No, es que es muy largo. Hay personas que se van de una iglesia porque es que con la duración de la predicación, es que la predicación dura mucho y a mí no me gusta de esa manera. Hay personas que se molestan y empiezan a decir no me parece y se van de una iglesia porque se denuncia en algunas ocasiones con nombres propios desde el púlpito a alguien. Personas, hermanos, que se van de una congregación y se apartan de una congregación porque no tienen afinidad con las personas que sirven en el ministerio. Personas que se van de una iglesia porque no están de acuerdo con la orientación reformada bautista que nosotros tenemos. Hay personas que se van de iglesias porque no les gusta la personalidad de otros hermanos. Hay personas que se van de una iglesia porque no les gusta el lugar de reunión. Es que el lugar de reunión es que hace mucho frío. No, es que yo me voy de este lugar de reunión porque es que es muy caluroso, hace mucho calor. No, yo me voy de ese lugar, me voy de esa iglesia porque es que allá donde se reúnen, hay mucho ruido alrededor. No, yo me voy de una iglesia porque es que eso es muy lejos. No, es que a mí, yo me voy de allá porque es que allá ponen la mesa del alfolí, la ponen en un lugar que a mí no me gusta. No, es que el ventilador está puesto donde a mí no me gusta. No, es que ponen unos arreglos florales que a mí no me gustan. Todo esto, mis hermanos queridos, aunque usted no lo crea, son causales de personas que dicen, no me parece, y me voy de la iglesia por esto. ¿Qué manifiesta? ¿Qué manifiesta estas razones? Porque son las razones que pasan, hermano, el día de hoy. ¿Qué manifiestan? Hermano, exactamente. Humanismo, que se han apartado de la comunión con Dios. ¿Y con quién? Y con la iglesia. Así que estas son algunas de las causales no bíblicas ni legítimas que personas tienen en su haber para retirarse de una membresía local. ¿Por qué? Como el humanismo entró, entonces recuerde que ellos están más preocupados por ellos mismos que por considerar los intereses del reino de Dios, al cual, hermano, acuérdese que cuando una persona entra a una membresía, ellos voluntariamente aceptaron que el reino de Dios y sus intereses, ellos iban a ser partícipes de hacerlos avanzar. Pero cuando empezaron a reemplazar la vida espiritual por el ocio y la liviandad, eso cambió, les cambió el pensamiento, les afectó el pensamiento y se dejan llevar por sus sentimientos. Ya Dios, su palabra y su iglesia no importan. Ahora lo que importa es lo que a mí me gusta. Entonces, mis amados hermanos, busquemos ejemplos bíblicos acerca de esto que le estoy hablando. Busquemos ejemplos bíblicos. Y quiero darle un ejemplo. Este no es el ejemplo particular porque este lo vamos a usar después, pero esto es un principio. Demas, ¿usted recuerda a Demas? Demas, un colaborador del apóstol Pablo, que amó más sus deseos que la voluntad de Dios. Amó más sus deseos que la voluntad de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dijo el apóstol Pablo lo siguiente: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Mire, hermano, ¿no le parece tremendo que el varón Demas se fue, pero no se quedó ahí, sino que se fue a buscar otro lugar? ¿Sí ve cómo la gente actúa? Muchas personas no se van diciendo, es que usted va a terminar apartándose del Señor. No. Yo sí voy a seguir a Dios. Y se van buscando otro lugar, hermano, donde no los conozcan y les digan nada. ¿Entiende? Hermano, ¿qué hizo Demas? Demas abandonó la misión, Demas abandonó la comunidad apostólica, oiga bien, no a cualquier persona, la comunidad apostólica y abandonó su responsabilidad espiritual porque sus preferencias personales y su amor por el mundo pesaron más, hermano, pesaron más que su compromiso con Cristo. Así que en la balanza del corazón de Demas había más peso de parte del mundo que de parte del Señor. Es decir, hermano, Demas decidió lo mejor para sí mismo. Humanismo. Sus deseos, los deseos de Demas, se convirtieron en lo que hizo que tomara decisiones. Sus deseos, hermanos, se convirtieron en la medida, se convirtieron en el gobernante de sus acciones. Entonces, hermano, ¿qué pasó? La misión, el apóstol Pablo, la iglesia, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedaron en los pensamientos de Demas?
Hermano, muy lejos. Tan lejos que cuando se tuvo que tomar una decisión, fue por lo otro y no por la iglesia del Señor. Así que personas que dejan una iglesia porque el mundo les ofrece algo mejor, más cómodo, más agradable y más libre de compromisos, es una persona que está pecando delante de Dios y está saliendo de una iglesia por razones no bíblicas. Otro ejemplo que tenemos de la Biblia son los discípulos que dejaron de seguir al Señor Jesucristo porque la palabra los confrontó. Juan capítulo 6, versículos 60 y versículo 66. Versículo 60 y versículo 66. El Señor les está hablando, les está predicando. Y el versículo 60 nos dice, al oír las palabras del Señor Jesucristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mira lo que respondieron a las palabras del Señor Jesucristo. Y el versículo 66 nos dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya que no andaban ¿con quién? Con el Señor. Hermano, yo le estoy poniendo ejemplos de los apóstoles y del mismo Señor Jesucristo, cómo fueron abandonados. No estamos hablando de una iglesia cualquiera, estamos hablando de los inicios de la iglesia. Es decir, hermano, mire, estas personas decidieron apartarse de Cristo, porque para ellos su sentir, ¿qué dijeron? ¿Palabra qué? Muy dura. Es decir, ellos sintieron, esta palabra es muy dura, ¿quién puede? Bueno, ellos prefirieron dejarse guiar por su sentir más que por la verdad que tenían al frente, que era Cristo mismo, el Señor. Hermano, ve cómo usted teniendo a Cristo mismo delante de sí, hermano, cómo sus sentimientos pueden hacerlo cambiar a Cristo. Así que antes de buscar la santidad, ellos buscaban su comodidad. Podemos entonces darnos cuenta cómo el humanismo entra a la iglesia y el sentimiento termina sustituyendo a la verdad de las Escrituras. Pero quiero ponerle otro ejemplo, hermano, de la Biblia, y este viene del Antiguo Testamento. Coré, Datán y Abiram, que rechazaron la autoridad legítima de Dios. Números capítulo 16, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Números capítulo 16, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Dice, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron ¿contra quién? Contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo. ¿Varones de qué? De renombre, hermano. Miren, no era cualquiera. Un solo varón, el de Dios. ¿Cuántos hombres de renombre? 250. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ay, hermanos queridos, ¿qué hicieron estos hombres? Simplemente no les pareció Moisés y Aarón. ¿Los escogidos por quién? Los escogidos por Dios. ¿No les pareció? ¿Y qué dijeron? Pero ustedes, ¿cómo es posible que ustedes quieran hacerse dueños de la congregación? ¿Cómo es posible que ustedes le digan a la gente qué tienen que hacer si todos ellos son santos y Dios está con ellos? Ellos rompieron, hermano, la comunión con el liderazgo establecido por Dios porque creyeron que sus opiniones, porque creyeron que sus criterios y porque creyeron que sus derechos deben tener el mismo o mayor peso que la autoridad que Dios le había dado a Moisés y a Aarón. Es decir, hermano, que son aquellas personas que están en una iglesia y dicen, nadie tiene por qué decirme qué hacer. Nadie tiene que decirme.
Así que, hermano, le di 3 ejemplos de la Escritura, de cómo podemos ver este ejemplo de que la gente sale de una iglesia y de la membresía de una iglesia por razones no bíblicas, hermano. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque el humanismo, ¿qué hizo? Entró, porque el humanismo se sentó en la iglesia y porque lo recibieron completamente en su corazón. Entonces, esto le dio autoridad desmedida ¿a quién? Autoridad desmedida a sus gustos, a sus pareceres, a sus criterios, ¿ve? A sus opiniones. Y esto fue lo que les dijo, no me parece. Y como no me parece, entonces ¿qué hago? Me voy de la iglesia, buscando una supuestamente mejor que se acomode a todos los gustos de ellos. Hermano, apliquemos este punto, apliquemos este caso ilegítimo de abandonar una iglesia local. Cuando estamos hablando de este tipo de cosas, cuando estamos hablando de esto, mis queridos hermanos, de estas causas que son no bíblicas, mire, no estamos hablando de asuntos que no se puedan resolver. Mire que no estamos hablando de cosas que no se pueden resolver, sino que estamos hablando de que son cosas que pueden ser llevadas con un espíritu y carácter cristiano, que fue lo que usted asumió cuando recibió y se unió voluntariamente a una membresía. Hermano, son cosas que usted puede tratar con humildad, con paciencia, con tolerancia bíblica, con amor y con bondad. Son cosas que se pueden tratar de esa manera. ¿Acaso usted y yo no hemos aprendido que el amor todo lo sufre? Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿No es eso lo que hemos aprendido de la Biblia? Así que abandonar una iglesia bajo causales que no sean bíblicas, es decir, bajo causales que ni siquiera se desprenden de un principio general, atentan contra la solemnidad de la iglesia. Es un trato liviano, hermano, y deshonroso de la membresía y debilita los corazones, en los corazones la obra del Espíritu Santo, quien obra con y por la palabra de Dios. Entonces lo que estamos diciendo, hermanos, es que si de pronto, hermano, si un ventilador está puesto en un lugar donde realmente no sirve para nadie, pues simplemente yo con amor y con humildad le digo, hermano, mire, estamos pensando en el bienestar de la iglesia. Bueno, ¿por qué no hacemos esto? Si es que es algo que se puede hacer, sí, pero es un espíritu cristiano, hermano querido. Es que si de pronto, hermano, sí, yo no estoy diciendo, yo soy consciente, hermano, de que nosotros debemos ser muy claros a la hora de la predicación de un culto. Pero yo no nos vamos a dejar permear por la cultura moderna que dice que un culto debe ser de 20 minutos o 30 minutos para que el corazón de las personas no se distraiga, no, hermano. Porque una película sí se la pueden ver y sí se pueden estar concentrados 2 o 3 horas. ¿Entienden? Entonces no es eso. Pero tampoco vamos a coger aquí, hermano, una predicación de 2 horas y ustedes la tienen que aguantar porque es que el pastor le gusta de esa manera. No, hermano, son cosas que uno puede tratar, pero con un espíritu humilde, con un espíritu sano y tranquilo delante del Señor. Así que estas personas que no pueden tener esto, que no son capaces de llevar ese espíritu humilde y manso, son personas que dicen, me voy, porque nadie tiene derecho a meterse en mi vida. Me voy, porque Dios ya no me quiere aquí. Ay, hermano, es así que es. Como que yo digo eso y ya nadie puede decir nada. Porque Dios es el que no me quiere aquí. Pero hace una semana hablábamos que Dios puso y dispuso donde Él quiso. Así que hoy ya no quiere. ¿Ve? Me voy porque no me valoran. Me ofenden, me han ofendido. Ya no me valoran. Me voy. Ay, hermano. Me voy porque no veo amor ni servicio. Son personas que están esperando a que les sirvan y no a servir. Así que, hermano, todas estas cosas contradicen la naturaleza de la iglesia. Y todo esto evidencia que una persona está más enfocada en su interés y su realización personal y pone por encima sus emociones que la verdad de la palabra. No le importa la unidad y la iglesia es simplemente para esa persona un lugar de paso, hermano. Que mientras le dio alguna satisfacción estuvo ahí. Cuando ya se le pierde, se va, hermano. Así que en esencia, regresemos al tema con el cual empieza todo, el humanismo. La filosofía vana y hueca que la gente dice, hermano, si no se atiende esto, mire cómo esto gobierna la vida de las personas. El humanismo convierte la membresía de una iglesia en un asunto de conveniencia personal y no de obediencia a Dios. Eso es. El humanismo
dentro de una iglesia convierte la membresía en un asunto de conveniencia personal, pero no de obediencia al Señor. Así que si una persona en esos términos nosotros la encontramos en medio de la iglesia, nunca se le debería aceptar que se retire, nunca. O sea, si nosotros vemos a una persona en esos términos en la iglesia, no debemos aceptar su retirada, porque sus razones no son ni bíblicas ni razonables, hermano. Por lo tanto, hermanos, nosotros tampoco le daríamos recomendación a esa persona hacia otra iglesia, de ninguna manera. Lo que nosotros deberíamos hacer, hermano querido, es más bien retirar a esa persona de la membresía. O sea, guardando la unidad y guardando la pureza de la iglesia. ¿Se quiere retirar? No, nosotros no lo podemos dejar retirar bajo esas causales. Más bien, lo retiramos. Usted no hace parte de la iglesia. Es así de sencillo. Eso es lo que nosotros debemos hacer como iglesia. ¿Por qué? Porque esta persona ya tiene su corazón no en la palabra de Dios, sino en él mismo. ¿Sí? Así que de esta manera, hermanos, vemos un caso ilegítimo, pero que se presenta mucho, hermano, el día de hoy para abandonar una iglesia local, la membresía en una iglesia local. Pero tenemos otro caso ilegítimo de abandono. Hay otro, y es el siguiente. Negligencia y abandono de las responsabilidades como miembro. Abandono y negligencia en sus responsabilidades como miembros. Estas son personas que paulatinamente, hermano, ahí van, dejan los compromisos y responsabilidades de la iglesia. Esto va muy unido a la otra, pero es bueno hacer pues como la distinción, pero va muy unido. Son personas que van dejando sus compromisos, son personas que van dejando sus responsabilidades con la iglesia, ahí progresivamente, hermano. Así que recordemos lo siguiente, recordemos que cuando usted y yo nos unimos a una iglesia local, la confesión de fe nos dijo que nosotros nos comprometíamos a andar juntos, ¿sí recuerdan? Nos comprometíamos a andar juntos, obedeciendo todos los caminos del Señor expresados en el Evangelio. ¿Es así o no es así? A eso nos comprometimos cuando nosotros hacemos parte de una membresía local. Nos comprometemos a tomar la cruz, nos comprometemos a llevar las cargas los unos de los otros y nos comprometemos a que sean los intereses del reino de Dios por encima de los nuestros. ¿Fue así o no fue así? Eso fue lo que hablamos. ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas inician su membresía y tal vez inician muy emocionados. Pero llega el momento donde ellos ven que no pueden cumplir con estas responsabilidades. Llega el momento donde ven esto muy alto, lo ven muy difícil para sus capacidades. Y en ese momento, cuando ellos ven que esto es muy alto, llega el momento en que se enfrían espiritualmente. O sea, todos nosotros nos va a llegar el momento de tal vez tener que enfrentar el enfriamiento espiritual. Y estas personas se enfrían espiritualmente. Y la cuestión es que en lugar de aprender de la Biblia, en lugar de correr hacia el Señor, aprenden de la actualidad de este mundo. Aprenden desde este mundo, toman desde este mundo y aprenden de la actualidad de nuestro hermoso país Colombia. No de la Biblia, sino de nuestro país Colombia. ¿Qué está pasando el día de hoy? Y piense, hermano, cómo esto ha afectado su vida y mi vida. ¿Sabe cuál es la manera en la cual hoy Colombia resuelve los problemas? Y mucho lo tenemos aquí. ¿Sabe cómo lo resuelve? Tomando vías de hecho. ¿Cuáles son las vías de hecho? ¿No me escucharon? Entonces voy y ¿qué hago? Dejo mis responsabilidades y voy y bloqueo vías. Vías de hecho. Vías de hecho. No cumplo con mi responsabilidad, sino que voy y tomo vías de hecho. Lo mismo pasa con este tipo de personas que al ver esto y enfriarse espiritualmente toman vías de hecho. Y toman vías de hecho, ¿por qué razón? Por su mal estado espiritual. En lugar de buscar ayuda de la iglesia, en lugar de hacer el proceso correcto y el procedimiento que Dios nos ha demandado y al cual se comprometieron, toman mejor sus propias decisiones. ¿Cuáles son las vías de hecho? ¿Cuáles son las vías de hecho? Empiezan a dejar de ir a las reuniones de la iglesia. Empiezan a dejar a un lado las reuniones de oración. Empiezan a dejar a un lado sus compromisos asignados.
Empiezan a negarse a tener una comunión con los hermanos. Hay personas que empiezan a dejar de tomar la cena del Señor arbitrariamente. Vías de hecho, hermano. Vías de hecho es que toman sus propias decisiones para resolver los conflictos. Lo más tremendo de esto es que la costumbre de esta persona, es decir, ella se enfrió, ¿sí? Ella ve que no puede con esto. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer esta persona? Buscar la iglesia, buscar la ayuda, buscar el pastor, buscar al Señor, mirar qué le dice la Biblia. No, esta persona empieza a tomar vías de hecho, empieza a alejarse de los compromisos, empieza a ser negligente con los compromisos espirituales. Lo más tremendo es que esta persona, haciendo todas estas cosas, lo toma como costumbre. Y la costumbre de esta persona hace que cada día se vaya distanciando más de la iglesia, más de sus responsabilidades, más de su comunión. Y entonces, como ya dice, mira, lo empecé a dejar, ya no me están llamando, ya no me están diciendo nada. La costumbre de esa persona hace que él pueda pensar y él pueda decir que esto ya le dio derecho a retirarse de la iglesia y a buscar otra. Qué tremendo, hermano, el engaño del corazón. ¿Sí? O sea, tomó la costumbre, empezó a dejar. La iglesia al principio le dijo, no quiso atender, siguió. Como ya se le convirtió en una costumbre, ya no le dijeron nada, entonces dijo, ahora sí tengo derecho de irme, porque ya no me están diciendo nada. Mira, ¿quién le echa la culpa? Qué tremendo, hermano, querido. Pero recuerde, querida iglesia, recuerde, mi amada iglesia, que el Señor no se agrada de los votos incumplidos, como lo afirma Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 6, que yo ya le enseñé. Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 6, que dice lo siguiente: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Uy, hermano querido, Dios es muy claro con esto. Abandonar las responsabilidades con la iglesia es un menosprecio a Dios y a su pueblo, porque fue Él el que lo escogió, fue Dios el que lo unió. Por tanto, dejar una iglesia por negligencia no es una causa para retirarse, sino que también en esto aplica lo que les dije ahorita. Es una razón para que la iglesia más bien retire a una persona así. Hermano, estas causales son causales ilegítimas, pero son causales, hermano, que normalmente se manifiestan en medio de la iglesia, en medio del ejercicio de la iglesia, y que hoy, mis queridos hermanos, está ingresando mucho más, porque el humanismo, hermano, está apoderándose del corazón de los hombres y no la verdad de la palabra del Señor. Que Dios nos guarde, hermano, a poder permanecer bajo estas verdades. Que el Señor nos guarde de estas advertencias que el Señor hace, para que usted y yo el día de mañana no seamos aquellos que terminemos haciendo esto. Porque acuérdense, como hablábamos ahorita, hermano, es porque el Señor no nos ha soltado. Porque el día que el Señor retire su mano de cualquiera de nosotros, hermano, lo primero que se va a manifestar es esto. Es lo primero, hermano, no es otra cosa. Así que el Señor guarde esta iglesia de todos estos males que hoy la están aquejando y que están debilitando su testimonio y su salud espiritual. Oremos al Señor.